Buenas tardes. Que el Señor Todopoderoso bendiga a los santos en cualquier parte del mundo que se encuentre. Gracias y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Esta tarde estaremos desempacando un poco la palabra de Dios. Que a Él sea toda la gloria. Porque es tiempo ya que desempaquemos todo este asunto, todo esta verdad. Porque nosotros, como le estaba diciendo a un hermano en la fe, el mundo cristiano, nosotros los creyentes hemos heredado mucha mentira y muchas doctrinas erróneas que no son para nada de Dios. ¿Cómo lo comprobamos? Cuando usted se centra en la Biblia, cuando usted se centra en la palabra de Dios, cuando usted se aparta del mundo y se deleita en el libro de la ley. Día y noche, porque esto es un mandato que Dios nos hace. Medita en mi palabra, le dijo a Josué. Día y noche medita en este libro de la ley para que te vaya bien en tu camino. Lea la Biblia, como decía el difunto Gigi Ávila. Lea la Biblia. No deje que lo engañen, hermano. Que nadie os engañe de ninguna manera, como decía el apóstol Pablo. De ninguna manera que nadie lo engañe. Medite en esta palabra, día y noche. Nosotros hemos heredado muchas tradiciones, mucha doctrina inventada por el hombre. De un versículo te hacen una doctrina de hombre. Que no, que todo va a ser así, que no, que todo va a ser así. Entonces cuando tú te centres en la palabra, que empiezas a leerla y a meditar en ella, tú dices, wow, qué equivocado estábamos. O qué equivocado estamos. Gloria a Dios. Mire, vamos primeramente, antes de la ascensión de Cristo, cuando Él iba a ascender al cielo, los discípulos le hacen esta pregunta a nuestro maestro, ¿verdad? Antes de ascender al cielo, ellos le hacen esta pregunta. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6, la ascensión, que dice así la palabra del Eterno. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Y Él le contesta en el versículo 7, y les dijo, ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces más adelante, en el día de Pentecostés, usted sigue en el capítulo 3, del versículo 17 en adelante, cuando Pedro por primera vez testifica del Mesías a su compatriota, porque ellos en su ignorancia lo entregaron y lo mataron, pero que eso tenía que suceder. Pedro le está dando esa explicación a ellos. Y seguimos leyendo poco a poco al pasito. En el capítulo 3 del mismo libro de los Hechos, versículo 17, dice Pedro, mas ahora, hermanos, sé que por su ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado, lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer, Yeshua. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las que habló Dios por boca de sus santos, los profetas, desde la antigüedad o de los antiguos. El Mesías debe permanecer en el cielo, es lo que le está diciendo el apóstol Pedro, hasta que se hayan restaurado todas las cosas. Entonces, después que se hayan restaurado todas las cosas, vendrán tiempos de refrigerio, porque ellos no va a haber paz. Por más que usted vea a los predicadores de que predicando paz, ellos no va a haber paz hasta que no se hayan restaurado todas las cosas. ¿Quién es que la va a restaurar? El Mesías. Es que va a restaurar todas las cosas. Entonces, aunque usted vea lo que vea,
tiene que acontecer primero lo que Jesús anunció antes de que Él venga. Porque eso es lo que Él le está diciendo en el Monte de los Olivos a sus discípulos en Mateo 24. Que esto tiene que acontecer primero. Pero el fin no es ahí. Para que usted vea lo que vea, terremoto y el mundo cayéndose. Eso tiene que pasar primero, es lo que Él está diciendo. Lo que pasa es que nos estamos desviando de las advertencias y las enseñanzas de nuestro Mesías. Muchos dicen que la liberación del pueblo es antes de la gran tribulación, y no es así. ¿Por qué? Porque el mismo Yeshua refuta esa doctrina inventada por el hombre, porque esas son doctrinas amañadas, que el mundo cristiano ha venido amañando, pero de hace siglos, no es desde ahora. Pablo tuvo que lidiar con esa situación, con los nuevos creyentes en Tesalónica, porque ellos también se creían en ese tiempo de persecución, que su Mesías, que su Salvador tenía que venir en ese momento a salvarlo, pero no es así. Pablo le desempacó eso y le aclaró muchos puntos a ellos. Entonces nadie, en lo que yo tengo entendido, ha seguido desempacando lo que Pablo le estaba desempacando a los tesalonicenses en ese tiempo. Porque Pablo escribió la segunda carta a los tesalonicenses poco después de la primera. Y le estaba haciendo mucha corrección. Y le decía que esa carta tenía que tener corrección en cuanto a la segunda venida del Mesías. Tenía que ser corregida. Porque había muchos que estaban enseñando que la segunda venida del Mesías ya había ocurrido. A pesar de que ellos seguían sufriendo persecución y tribulación, había muchos que lo estaban engañando. Lo que dice Jesús en Mateo 24, mirad que nadie os engañe, porque cuando empiece la gran tribulación y las cosas sigan apretando, ahí es que van a surgir engañadores. Porque por eso es que él dice, mire, si alguien os dijere, mirad, allí está el Cristo, ¿qué dice él? No vayáis. O mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creáis. Él no está advirtiendo de todo eso que va a suceder antes de que Él llegue, por el amor de Dios. Vamos a comprender la palabra de Dios ahora. Esto es para darlo por gracia. Vamos a Mateo 24. Mateo 24. Primero yo le voy a leer. Dale pausa para que el video no se haga tan largo. Mire, es un mismo espíritu inspirando tanto a los profetas como a los apóstoles. Porque es un solo espíritu, como yo le estaba diciendo es un solo sentir que tiene que tener el pueblo de Dios. Yo no puedo decir una cosa diferente y usted decir otra cosa diferente en la Biblia, porque entonces no está de acuerdo con el Espíritu Santo de Dios, con lo que el Espíritu Santo les revelaba a los profetas y les revelaba a los apóstoles. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo aquí clave. Mire, la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, y después vamos a ir a Mateo 24, capítulo 24, versículo 29, para que usted vea que es la misma revelación, la misma palabra, habla de lo mismo, el mismo evento. No puede variar, porque si es un solo espíritu que está inspirando a los muchachos y nos está inspirando a nosotros, la palabra de Dios no puede cambiar, tiene que quedarse a sí mismo. No puede cambiar, porque es un solo Espíritu Santo inspirando al pueblo de Dios. Mire, Pablo, Silvano y Timoteo a las iglesias de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todo y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia. Eso es lo que tiene que tener el pueblo de Dios cuando empiece los tiempos a ponerse difícil. Paciencia. Los santos tienen que tener paciencia. Por vuestra paciencia y fe en toda vuestra persecución y tribulación que soportáis. Escuche eso. Cuando empiece la tribulación y empiecen las cosas a ponerse difíciles, es que los santos tienen que tener paciencia. Porque Jesús dice en el Apocalipsis que aquí es que se va a probar la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Es aquí en la tribulación que se va a probar. Es aquí, en las persecuciones. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por digno del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. El Señor va a tomar todo eso en cuenta. Dios va a tomar la persecución, los maltratos que le hagan a su pueblo,
cuando lo encarcelen, cuando lo despojen de su pertenencia. Él va a tomar todo eso en cuenta, pero usted tiene que tener paciencia, tranquilo, que la venganza es de Dios. Como Él lo dijo, la venganza es mía. Y usted va a ver aquí la venganza. Seguimos, versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Está viendo la venganza? Ya donde está llegando. El día de venganza de nuestro Dios. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con sus ángeles de su poder, en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Escuche eso. Entonces yo lo voy a llevar a Mateo 24 para que usted vea el mismo evento aquí que habla Pablo. No puede variar, porque es un solo espíritu inspirándolo a ellos. Entonces Pablo no puede decir una cosa, entonces en el evangelio de Mateo nosotros vamos a ver algo diferente. No, tenemos que ver lo mismo, porque es la misma palabra de Dios y es el mismo espíritu inspirándolo a ellos. Vamos a ver Mateo 24. Dice la gente, lo que hacen doctrina de hombre y regulaciones de hombre, que el Señor Jesús viene a rescatar su pueblo antes de la tribulación, que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Entonces el mismo Jesús refuta a esos falsos maestros. Pero ¿qué pasa? Usted tiene que leer, porque lo que pasa es que nosotros nos amañamos a la doctrina de hombre, pero no queremos leer las advertencias y la doctrina de Yeshua. Mírenlo aquí, el mismo evento que habla Pablo, lo encontramos en el evangelio de Mateo. Mateo 24, versículo 29. Yeshua dice después de la gran tribulación, pero el hombre, el diablo, le hace creer a los hijos de Dios que antes. ¿Para qué? Para que no pasen la prueba. Pero Yeshua le está advirtiendo para que se preparen para cuando llegue esa prueba. Pero el diablo lo está haciendo cegar para que no resistan la prueba. Muchos dicen que es después de la tribulación que Yeshua viene, pero él mismo dice que antes. Escuche eso. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará más su esplendor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las naciones, todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria. Miren los ángeles aquí, de lo que habla Pablo. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo hasta el otro del cielo. ¿Está viendo? Que es un solo evento. Entonces, Pablo no puede decir una cosa y Mateo venir a decir otra. No, Mateo tiene que afirmar lo mismo, porque es un solo espíritu que está afirmando lo mismo. Es un solo evento. Lo que pasa es que tenemos que leer la Biblia en contexto. ¿Cuándo sucederá esto? Dice Pablo. Cuando el Señor Jesús sea manifestado con sus ángeles de su poder en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor y Salvador Yeshua. Entonces aquí vuelve y lo repite Mateo. O Pablo lo repitió después. Pero en el mismo orden. Miren aquí donde se ven los ángeles. Y él enviará a sus ángeles desde los cuatro vientos a reunir sus escogidos, desde un extremo del cielo hasta el otro. No se quedará nadie, hermano. Todo el que le pertenezca a Yeshua volará en ese tiempo, porque la iglesia, el pueblo de Dios, será removido para que la ira de Dios no lo alcance. Porque por eso que Yeshua dice que si no acortara estos días, nadie quedaría con vida. Pero por causa de quién? De mis escogidos,
yo lo acortaré esos días. Allí es que Él interviene. Antes de que se descargue la ira de Dios, Él interviene por su pueblo, mírelo aquí, por causa de los escogidos, por causa de lo que guardaron mi mandamiento y se mantuvieron fieles hasta la muerte por mi nombre. Es por causa de ellos que Él interviene en ese tiempo. Y ahí mismo se reinvierte la ira de Dios, las 7 copas de la ira de Dios. Ahí sí no hay para nadie. Entonces yo veo unos predicadores, no, porque los que se queden en la gran tribulación, pero que en la gran tribulación nos quedamos todos hasta que Jesús venga a rescatar los escogidos. Por el amor de Dios, entiendan esta palabra ahora, señores. Pero ¿y cómo que van a entender la palabra de Dios? Es que en la gran tribulación el pueblo completo de Dios está todo ahí hasta que Él intervenga por su pueblo, por los escogidos, por los que se mantengan fieles y firmes. Procurar estar de pie delante del Hijo del Hombre, dice Él. Porque Pablo dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Está hablando de la transformación. Porque Él enviará primero a sus ángeles a juntar sus escogidos. Porque es que quieren confundir las cosas. Están diciendo que la iglesia se va así ¡shup! Y nadie la ve. Escuche eso. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gloria. Pero ¿a qué es que Él viene? A juntar sus escogidos. Para removerlo de la tierra. Y llevarlo al mar de vidrio mezclado con fuego, que Juan ya lo vio en el Apocalipsis. Hermano, lea la Biblia en contexto para que no se deje engañar. No, porque ¿qué está hablando? Que Él no pisa la tierra, pero que el Señor tiene que descender, como dice Pablo. Hay un descenso. Que yo se lo voy a buscar ahora mismo en Éxodo, capítulo 3. En la redención de su pueblo cuando lo sacó de Egipto. Éxodo, capítulo 3. Que es una sola historia. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo es una sola historia. Mírenlo aquí. Éxodo capítulo 3, versículo 7 habla de un descenso cuando el Señor desciende a salvar su pueblo. Y Él mismo lo está diciendo. Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Es en un tiempo de aflicción, en un tiempo de angustia, que Dios libra a su pueblo. Mírenlo aquí, donde Él lo libra en ese tiempo de angustia, en ese tiempo de esclavitud. La primera redención, cuando Él sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. De mi pueblo que están en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia, y he descendido para librarlos. Oiga, habla de una descensión, y he descendido para librarlos. Entonces, primera carta a los tesalonicenses, páralo ahí. Mírenlo aquí, donde habla Pablo otra vez de la descensión de Dios, cuando tiene que descender. Mírenlo aquí, porque es una sola historia. Es lo que le digo a usted, en el Antiguo Testamento no puede haber una cosa y en el Nuevo otra cosa diferente. No, es un solo espíritu, es un solo Dios. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, la venida del Señor le ponen como tema. Tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, no por palabra de Pablo. Estas son palabras del mismo Señor, cómo Él vendrá y cómo será su venida. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Mesías, porque hasta la venida del Mesías habrán cristianos todavía en persecución y pasando persecución y tribulación y aflicción. Porque no todos dormiremos, dice Pablo. Hasta la venida del Señor no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados al paso para juntarnos con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Pero hay un descenso. La Biblia habla de un descenso. Ok, el Señor no pisa tierra, como dicen muchos, pero hay un descenso. El Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en el Mesías. Lo que pasó en Éxodo 3.
cuando él estaba mirando la angustia de su pueblo. Porque yo he descendido para salvarlo. Y mírenlo aquí donde él desciende. ¿Para qué? Para salvar su pueblo. Porque esta va a ser la segunda redención de su pueblo. Porque la primera fue cuando él lo sacó del pueblo de Egipto, de la esclavitud. Con todo su poder, milagros y maravillas y prodigios. Lo sacó de Egipto. Y aquí nos va a remover de la tierra para salvarnos de su ira. Pero tiene que descender, lo mismo que dice en Éxodo 3. Y aquí Pablo lo está diciendo, porque el Señor mismo descenderá del cielo. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Descenderá del cielo, mírelo aquí. Descenderá del cielo. Ahí es que Él se levanta a librar su pueblo. Hermano, tenemos que leer la Biblia en contexto, tenemos que buscarle, escudriñar la palabra día y noche para que nadie nos engañe. Nadie nos engañe, hermano. Usted no lo va a engañar nadie si usted se mantiene meditando en esta palabra. Y aunque usted es un predicador hablando cosas, si no está de acuerdo con la palabra, usted no tiene que estar de acuerdo con él. Si lo que yo estoy predicando no está de acuerdo con la palabra, pues no esté de acuerdo conmigo. Pero ábrame la palabra de Dios, ábramela. No me hable en su propio modo de pensar, como dice Pablo. Que el Señor me lo bendiga. Paz a vosotros, de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y ojalá que esto viene siendo como una enseñanza. Yo predico la palabra como tratando de enseñar, porque eso fue lo que Jesús dijo. Vaya y enséñenle lo que yo le enseñé, a guardar estas cosas y hacer discípulo a otros, dar por gracia lo que por gracia recibieron, sin recibir nada a cambio, sin pensar en cosas materiales, sin pensar en dinero. De esto de corazón, que le salga de aquí, del alma, que usted siente esa necesidad, que usted sienta que el otro necesita esta verdad, porque esto es una necesidad urgente, porque esto se está acabando, hermano. Esto se está cumpliendo poco a poco, y esto va rápido, este reloj va rápido. Pero tiene que suceder todo lo que le anunció a su profeta de antemano cumplirse. Y Jesús debe permanecer en el cielo, el Mesías, hasta que se hayan restaurado todas las cosas. Gloria a Dios. Pase buena noche.